Un director ejecutivo rico finge dormir para poner a prueba a la tímida empleada. Luego se queda paralizado al ver lo que ella hace. El aire dentro de la finca Hawthorne siempre estaba inmóvil, tan inmóvil que incluso el sonido más suave se sentía como una interrupción. El polvo nunca se posaba en sus superficies de mármol, y el silencio llenaba los largos y resonantes pasillos como una segunda capa de pintura. Esa mañana, la quietud solo fue rota por el leve deslizamiento de un paño sobre el pulido pasamanos de la gran escalera. Sophie Whitmore se movía con cuidado experto, sus movimientos eran suaves y precisos. La luz del sol que entraba por las altas ventanas se reflejaba en su trenza rubia. El dobladillo de su vestido de algodón gris rozaba sus tobillos mientras se agachaba para pulir la barandilla. Sus zapatos eran sencillos, negros y gastados. No llevaba joyas ni perfume, nada que llamara la atención. Incluso su presencia se sentía como un susurro. Llevaba allí casi un mes. Contratada a prueba como empleada doméstica interna, Sophie era tan invisible como eficiente. Trabajaba antes de que los demás despertaran, limpiaba habitaciones en las que ya nadie entraba y se mantenía apartada durante los descansos del personal. No hablaba a menos que le hablaran, no se quejaba de las cargas pesadas y nunca pidió ayuda. Pero lo que sorprendió a todos, especialmente a los que habían trabajado en la finca durante años, fue que nunca aceptaba propinas. Ni de Harold, el anciano chófer conocido por deslizar un billete de $5 en manos nuevas. Ni de Margaret, la jefa de limpieza que admiraba la silenciosa diligencia de Sophie y una vez le metió dinero en una pila de ropa doblada. Cada vez la respuesta de Sophie era la misma, una sonrisa suave y agradecida y un tranquilo «Gracias, pero no puedo aceptarlo». A la mayoría le habría parecido admirable, pero para Liam Hawthorne era una señal de alarma. Detrás de elegantes puertas negras en el piso superior, en una habitación forrada con maquetas y planos de la ciudad, Liam estaba frente a una gran pantalla dividida en 4 transmisiones en vivo. Cámaras de seguridad cubrían las habitaciones principales de la finca. Sus ojos estaban fijos en una. Sophie en el comedor limpiando la mesa, mientras la luz del sol se extendía por el suelo como sirope. «Ella no acepta propinas», dijo Liam con sequedad. A su lado Daniel, su asistente de toda la vida, levantó la vista de su tableta. «No, yo también lo vi. Ha sido firme, silenciosa. Nadie se ha quejado». Liam no respondió de inmediato. Se inclinó más cerca de la pantalla, observándola ajustar el centro de mesa plateado y deteniéndose para enderezar una silla que ya estaba perfectamente alineada. Sus movimientos no eran apresurados. Se preocupaba por cosas que nadie más notaba. «Eso es lo que me molesta», dijo Liam. Daniel levantó una ceja. «¿Que es buena en su trabajo?» «Que es demasiado buena», respondió Liam. «Demasiado perfecta, demasiado cuidadosa». Se giró hacia la ventana que daba al jardín. «Cuando era niño», dijo en voz baja, «tuvimos una empleada que se sentía como de la familia. Me hacía chocolate cuando estaba enfermo. Me leía. Luego un día vació la caja fuerte y desapareció». Daniel permaneció en silencio. Había escuchado fragmentos de esta historia antes. Liam continuó. «Mi padre decía que era una lección. No confíes en la gente que parece demasiado humilde. Los que sonríen con más facilidad son los que mejor mienten». Daniel volvió a mirar la pantalla. Sophie estaba recogiendo sus paños con la misma precisión de siempre. «Quizás solo es decente», ofreció. La mandíbula de Liam se tensó. «O quizás es paciente jugando a largo plazo». Se giró de nuevo hacia la pantalla con expresión indescifrable. «No es suficiente con que no coja dinero. Quiero ver qué hace cuando cree que nadie la está mirando. No cuando es fácil ser buena, sino cuando no lo es». Daniel frunció el ceño. «¿Vas a ponerla a prueba?» Liam asintió. «Lleva un mes», dijo. «Veamos qué pasa cuando la amabilidad no es conveniente». Y por primera vez desde que Sophie Whitmore llegó, Liam Hawthorne sintió algo ajeno. Incertidumbre.
La sala de estar de la finca Hawthorne estaba vestida con una elegancia tranquila, techos altos, cortinas hasta el suelo, que se balanceaban suavemente con la brisa de la tarde y la cálida luz del sol, que proyectaba oro sobre los suelos de parqué. Todo había sido arreglado cuidadosamente, ese día más cuidadosamente de lo habitual. En la gran mesa de centro de roble yacían una cartera de cuero, un reloj Patek Philippe y una pila ordenada de billetes de $100 sujetos holgadamente por un clip de dinero dorado. El montaje parecía casual, casi accidental, pero no lo era. Liam Hawthorne yacía inmóvil en el sofá de terciopelo cercano. Las mangas de su camisa estaban remangadas lo suficiente como para mostrar los caros gemelos en sus muñecas. Su cabeza descansaba sobre el cojín, los ojos cerrados, la respiración constante. Cada detalle era deliberado. Su postura, su respiración, la forma en que su mano colgaba por el borde, como si el sueño lo hubiera sorprendido en medio de un pensamiento. Pero Liam estaba completamente despierto. Detrás de la obra de arte enmarcada en la pared del fondo, una discreta cámara de seguridad grababa todo. Había revisado los ángulos, asegurándose de que nada estuviera obstruido. Hoy no confiaba en sus instintos. Hoy estaba reuniendo pruebas. Escuchó el débil tic-tac del reloj de pared. 2:47 p.m. Justo a tiempo escuchó el suave pisar de zapatos fuera de la habitación, un suave golpe en el umbral abierto. Silencio, luego pasos. Sophie Whitmore. Entró con la misma presencia silenciosa que había comenzado a inquietarlo. Suave, discreta, pero inconfundiblemente consciente. Llevaba su habitual vestido gris apagado y un sencillo delantal blanco. Su cabello estaba trenzado de nuevo, algunos mechones caían suavemente alrededor de su rostro. Se movía con propósito, aunque hoy sus pasos parecían más lentos, más deliberados. Liam resistió la tentación de echar un vistazo. Mantuvo su respiración uniforme, los ojos relajados detrás de los párpados bajados. Sus pasos se detuvieron. Ella había visto los objetos sobre la mesa. Él esperó. Al principio no hubo sonido. Luego la más débil inhalación de aire. Sus pasos se reanudaron, pero no hacia la mesa. Se movió detrás del sofá limpiando el rodapié, luego cruzó al aparador y ajustó un jarrón de lirios. Trabajó metódicamente, con cuidado, ignorando la obvia tentación a centímetros del hombre que parecía dormido. Aún así, Liam podía sentirla, su mirada. Ella había visto el dinero. Había mirado. Contó 1, 2, 3 segundos. Luego otra pausa. La habitación se sentía más pesada con cada respiración que tomaba. Lo cogería. Se guardaría un billete en el bolsillo y fingiría que no pasó nada. Luego vino el sonido de un suave cepillado. El paño en su mano rozó el borde de la mesa. Se acercó, pero no para robar. Estaba limpiando. Sintió el leve desplazamiento del aire mientras ella pasaba a su lado, cuidando de no perturbar su sueño. Recogió la taza de té vacía que él había dejado antes, limpió la mesa, recolocó el posavasos. Aún así no había tocado el dinero. El corazón de Liam latía más fuerte de lo que debía, más fuerte de lo que quería. Luego llegó el momento que no había esperado. Sophie se detuvo. Su mano se cernió cerca de los billetes, sin tocar, sin temblar, simplemente quieta. Luego tomó un libro de tapa dura del estante detrás del sofá, una novela que él había dejado una vez y nunca terminó. Sin decir una palabra, lo colocó suavemente sobre el dinero, como si lo protegiera de la vista. No por miedo, no por vergüenza, sino como si nadie debiera ver algo tan tentador dejado sin vigilancia. Liam sintió algo parpadear dentro de él. Ella se giró y caminó suavemente hacia el sillón cercano. De allí, recogió una manta plegada ligera, suave, sin usar, y se acercó a él. Él quiso detenerla, decir algo, abrir los ojos, pero no lo hizo. Ni cuando ella desplegó suavemente la manta, ni cuando se inclinó y la colocó ligeramente sobre su pecho y hombros, ni cuando sus dedos le apartaron un mechón de pelo de la frente, una acción tan tierna que pertenecía a otra vida.
y luego ella susurró tan bajo que casi parecía una oración: «Gracias por darme este trabajo. No te defraudaré». La garganta de Liam se apretó. Por primera vez en años, los muros que había construido piedra a piedra, razón por razón, se agrietaron solo un poco, pero lo suficiente como para que algo real se deslizara. Permaneció inmóvil mucho después de que ella se hubiera ido con los ojos aún cerrados, el peso de la manta más pesado que antes, no en tela sino en significado. Para un hombre que no había confiado en nada más que en el control, la honestidad de una mujer que no sabía que estaba siendo observada fue lo más desarmante de todo. Liam estaba solo en su oficina. La habitación estaba en penumbra, excepto por el suave resplandor azul de la pantalla de seguridad frente a él. Las imágenes se repetían en silencio, los mismos minutos una y otra vez. Allí estaba ella, Sophie. La vio entrar en la sala de estar. Se detuvo. Su mirada se posó en los objetos que él había dejado: la cartera, el reloj, la pila ordenada de billetes, y luego en él dormido en el sofá. Sus ojos se detuvieron no con avaricia, ni siquiera con curiosidad, sino con algo más suave, pensativo, cauteloso. Luego el libro, la manta, el susurro. Liam se inclinó estudiando cada detalle. La forma en que alisó la esquina de la manta, la forma en que lo miró, no como a un director ejecutivo, sino simplemente a un hombre. Esa ternura tranquila lo inquietó más que cualquier cosa que ella pudiera haber dicho, y aún así, no podía dejar de mirar. Su voz resonó débilmente en su mente. «Gracias por darme este trabajo. No te defraudaré». Por primera vez en años, Liam Hawthorne no estaba seguro de lo que sentía. Quiso descartarlo. Quizás ella vio la cámara, quizás todo fue un acto. Pero en el fondo sabía que no. No había habido actuación en sus ojos. Era real y lo dejó temblando. Al día siguiente, al pasar por la cocina, redujo la velocidad cuando la vio sola limpiando las encimeras. Ella no lo notó. Sus movimientos eran firmes, silenciosos. Se detuvo solo para doblar un paño de cocina con cuidado preciso, colocándolo perfectamente sobre el tirador del horno. Liam permaneció en las sombras un momento más de lo necesario, luego siguió sin decir palabra. Más tarde esa semana el cielo había adquirido un tono azul oscuro cuando Liam divisó el viejo Rolls Royce estacionado bajo el árbol más lejano. Dentro, Harold, su chofer de muchos años, se había quedado dormido con las gafas resbalándose por la nariz. Entonces apareció Sophie. Se movió silenciosamente hacia el coche, abrió la puerta con suavidad y sacó la manta de punto de detrás del asiento. Con cuidado experto, la colocó sobre los hombros de Harold y la ajustó para que no se cayera. Luego, en silencio, cerró la puerta y se alejó. Liam observó desde la ventana de arriba, exhalando suavemente el cristal, empañándose bajo su aliento. No fue solo un gesto. Así era ella. En los días que siguieron, Liam comenzó a ver más. Una fotografía polvorienta de su madre, olvidada desde hacía mucho tiempo, estaba de repente limpia, su marco plateado relucía. Un grifo que goteaba dejó de hacerlo. Una pequeña nota con letra delicada apareció junto a la puerta trasera. «Dejé fruta extra en la nevera para la señora Green. Ha estado antojándose de melocotones». Estaba firmada solo con una pequeña flor dibujada a mano. Ningún reconocimiento, ningún anuncio, solo actos silenciosos de cuidado. Luego, llegó la noche que recordaría por mucho tiempo. Liam regresó tarde de una reunión de negocios. La chaqueta colgaba de un brazo. Mientras cruzaba el pasillo hacia el jardín, notó a alguien sentado en el banco de piedra justo más allá de la puerta de cristal. Sophie. Estaba ligeramente encorvada con los brazos alrededor de sí misma. Su teléfono descansaba en su regazo. Incluso desde la distancia vio sus hombros temblar. Abrió la puerta ligeramente lo suficiente como para escuchar un sollozo ahogado. Luego nada. Se secó la cara con la manga, inhaló lentamente y susurró algo que él no pudo distinguir. Él no salió, no interrumpió. Solo observó sin ser visto cómo ella se recomponía y tranquilamente volvía a entrar.
A la mañana siguiente, Liam se despertó antes del amanecer. Entró en la cocina antes de que llegara el personal, preparó té y buscó en el cajón de su escritorio un sobre blanco liso. Lo colocó debajo de la taza de té habitual de Sophie en la bandeja. Dentro, una suma modesta suficiente para lo que ella necesitaba. En el sobre, una sola línea escrita con su letra cuidadosa e inclinada: «No te niegues, es tu salario por adelantado». Él no lo firmó. Cuando Sophie lo encontró más tarde, sus dedos temblaron. Miró alrededor de la tranquila cocina. El té aún estaba caliente. Ella no dijo nada y nadie le dijo nada a ella. Pero detrás de una puerta de oficina cerrada, Liam estaba sentado con su café intacto mirando el jardín, sus pensamientos más fuertes que cualquier palabra. No era el dinero. No era culpa. Era otra cosa. Algo así como el comienzo de la confianza. O quizás el comienzo de algo que había olvidado cómo sentir. Ocurrió un jueves. La finca estaba inusualmente ocupada ese día, llena del tintineo de la cubertería y el murmullo de las conversaciones mientras Liam organizaba un almuerzo privado para algunos inversores de toda la vida. El aire era fresco, el personal se movía como un reloj, y todo, hasta los pliegues de las servilletas de lino, estaba exactamente como debía ser hasta que dejó de estarlo. A mitad del evento, una invitada, una mujer bien vestida de unos 50 años, con demasiado perfume y una lengua afilada, se levantó de su silla y alzó un pequeño trozo de tela blanca doblada. «Disculpen», dijo en voz alta para que la mitad de la sala la oyera. «Alguien dejó caer esto, o debería decir que intentó dejarlo atrás». Las cabezas se giraron. La señora Eleanor Crestmore alzó el pañuelo como si fuera una prueba. Su expresión era de desdén teatral. «Lo encontré debajo de la silla en el salón de invitados, justo donde había estado sentado el señor Duval». Ella olfateó. «Huele a lavanda y a algo más. Muy deliberado». Liam levantó la vista desde el extremo de la mesa con el ceño fruncido. Margaret, la jefa de limpieza, dio un paso adelante. «Yo me encargo, señora», dijo con calma, extendiendo la mano para coger el paño. Pero la señora Crestmore no había terminado. «He estado en suficientes fincas para saber cómo funcionan estas cosas. Un pañuelo dejado atrás, por favor. Es un viejo truco, uno destinado a llamar la atención, a captar la mirada de alguien». La implicación flotó en el aire, nítida e inconfundible. La mandíbula de Liam se tensó. Minutos después, Sophie fue llamada al pasillo trasero cerca del estudio. Llegó en silencio, con las manos cruzadas delante de su delantal, el rostro pálido pero sereno. Margaret estaba a su lado sosteniendo el pañuelo suavemente. «¿Es tuyo, Sophie?», preguntó Margaret en voz baja. Sophie parpadeó, su mirada se posó en el paño. Una pequeña flor bordada se asentaba pulcramente en una esquina, la costura ligeramente torcida. «Sí», dijo ella. «Debió caerse de mi bolsillo mientras limpiaba». «Ella no lo hizo a propósito», añadió Margaret. «Lo tiene desde que llegó. Lo he visto». Pero Liam no dijo nada. Estaba junto a la ventana con los brazos cruzados, la espalda medio girada. La acusación, por absurda que fuera, golpeó algo crudo, algo viejo. Finalmente se giró, su rostro indescifrable. «Sophie, necesito preguntar. ¿Intentabas llamar la atención de alguien?» «No», respondió ella rápidamente. Luego de nuevo más suave. «No, señor». «Entonces, ¿por qué no dijiste nada cuando la señora Crestmore te confrontó?» Ella dudó, apretando ligeramente las manos. «Porque no habría importado». Las cejas de Liam se fruncieron. «Disculpa. Ya me han acusado antes», susurró. Entonces salió lentamente al principio, luego como una presa que se rompe. Trabajaba en un asilo de ancianos. Había un paciente, el señor Ellis. Una noche se desplomó. La ambulancia llegó tarde, así que le di mi sangre. Eso lo salvó. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad.
Unos días después alguien denunció la desaparición de una cruz de oro de su cajón. La encontraron en el carro de la lavandería que yo usaba. Yo no la cogí. Ni siquiera sé cómo llegó allí. Su voz se quebró, pero no preguntaron. Simplemente me despidieron. La habitación quedó en silencio. Sophie respiró hondo, su voz temblaba. Desde entonces, cuando la gente me acusa, no me explico. Simplemente me voy. Es más fácil. La gente cree lo que quiere. Liam se quedó paralizado, sus palabras golpeando la armadura que había construido. Volvió a mirar el pañuelo. No era una estratagema, no era una trampa, solo un recuerdo. Algo bordado por una madre que ya no estaba llevado por una hija que ya había perdido demasiado. Margaret retrocedió dejándolos solos. Sophie se giró como para irse. «Recogeré mis cosas», susurró. «No», dijo Liam bruscamente. Ella se detuvo. Él dio un paso adelante con voz baja pero firme. «No vas a ninguna parte». Ella se giró ligeramente con los ojos muy abiertos. «Me equivoqué», dijo él. Las palabras eran extrañas. «Y lo siento». Él recogió el pañuelo y lo presionó suavemente en su mano. «No tienes que explicar nada más. No a mí». Por primera vez desde que llegó a la finca, Sophie se permitió llorar en silencio sin vergüenza, no por miedo, sino por el extraño y abrumador alivio de ser finalmente vista. La mañana después del malentendido, la finca estaba tranquila. La tensión del día anterior se había desvanecido, pero algo permanecía, un pensamiento inacabado, una palabra no dicha. Liam lo sentía en el pecho como un dolor sordo, sutil pero persistente. Encontró a Sophie sola en el pasillo trasero organizando los suministros con su habitual y silenciosa precisión. Por un momento, simplemente observó cómo se movían sus manos, cómo inclinaba ligeramente la cabeza para leer una etiqueta escrita a mano. «Sophie», dijo suavemente. Ella se giró sobresaltada, secándose las manos en el delantal. «¿Querrías caminar conmigo un momento?» Ella dudó, luego asintió. Él la guió más allá del patio y alrededor del invernadero hasta una puerta de madera en el extremo más alejado del jardín. Las bisagras crujieron cuando la abrió. Más allá se extendía un jardín privado más pequeño, intacto, medio olvidado, con rosas silvestres trepando por los enrejados y hiedra cubriendo las paredes. Allí reinaba la quietud sin ser perturbado. «Este era el espacio de mi madre», dijo con la voz más suave de lo que ella nunca había oído. «A ella le encantaba aquí», dijo, el viento sonaba más suave entre estos setos. Sophie miró a su alrededor sin saber por qué la había traído. El aire olía a jazmín viejo y a tierra cálida. «No he dejado entrar a nadie desde que ella falleció», añadió con las manos a la espalda. Se giró para mirarla. «Te debo una disculpa por dudar de ti, por casi echarte». Ella bajó la mirada. «Siempre he creído que la gente buena se defiende, habla, demuestra algo». Hizo una pausa. «Pero tú me enseñaste algo más, que a veces las personas más amables son las que menos dicen. No porque escondan algo, sino porque han sido heridas lo suficiente como para saber que el silencio es más seguro». Los ojos de Sophie se encontraron con los suyos, sorprendida por la suavidad de su expresión. «Este lugar solía sentirse como suyo», dijo. «Pero hoy también se siente como tuyo». Por primera vez Liam la miró no como a una empleada, no como a una miembro del personal, sino como a alguien real, alguien en quien podía confiar. A partir de ese día se produjeron cambios silenciosos. Liam comenzó a unirse brevemente al personal para el té de la mañana en la cocina auxiliar, algo que nunca había hecho. Cuando se servía una taza, también le servía una a Sophie. Al principio, ella se negaba cortésmente, insegura de cómo responder. Pero a la mañana siguiente, cuando él esperó en silencio colocando la taza junto a la suya, ella finalmente se sentó. No hablaba mucho durante esos descansos, pero su presencia suavizaba la habitación.
Sophie notó cómo la línea silenciosa entre el piso de arriba y el de abajo comenzaba a desdibujarse. Una tarde Liam la llamó a la biblioteca. La habitación era vasta, con estantes del suelo, al techo escaleras y filas de libros encuadernados en cuero. Sophie se paró cerca de la puerta sin saber por qué la habían llamado. «Estoy volviendo a catalogar la colección», dijo Liam señalando los estantes. «Demasiados de estos están aquí sin ser tocados. Algunos deberían ser reparados, otros donados. Me gustaría que tú decidieras». Ella parpadeó. «Yo confío en tu juicio, solo unas pocas palabras». Pero para alguien que siempre había esperado permiso, se sintió como algo mucho más. Una semana después, Liam caminaba por los senderos del jardín detrás de la finca. La luz de la tarde se filtraba a través de los árboles en suaves cintas doradas. Cerca de los rosales escuchó risas, ligeras, sin aliento. Se detuvo. Sophie estaba de pie junto a George, el anciano jardinero, pasándole un paño para secarse la frente. Tenía una mancha de tierra en la mejilla y sostenía una regadera. George dijo algo y ella volvió a reír cálida y plena. Luego dijo algo que detuvo a Liam en seco. «Si puedo traer un poco de paz al día de alguien, aunque solo sea limpiando una ventana o regando flores, entonces creo que es una vida que vale la pena vivir». Él no se movió. Permaneció oculto detrás de la cortina de hiedra y dejó que las palabras se asentaran. Ya no era lástima o admiración. Algo había cambiado. Liam Hawthorne, que había pasado años escondiéndose detrás de paredes pulcras y torres de cristal, sintió algo desconocido florecer silenciosamente en su pecho. No culpa, no confusión, sino respeto, y quizás algo peligrosamente cercano al amor. La lluvia llegó de repente esa noche, fuerte e implacable, tamborileando contra el tejado de la finca Hawthorne como 1000 dedos golpeando con urgencia. Los truenos rodaban desde las colinas bajos y retumbantes, mientras el viento barría el jardín, doblando los árboles como papel. Dentro de la gran casa, las luces parpadearon 1 o 2 veces, luego se apagaron. Liam estaba en el pasillo mirando la araña oscurecida. Unos segundos después, el generador de respaldo se puso en marcha, pero solo parcialmente. Los sistemas de seguridad y las luces del pasillo regresaron. Sin embargo, la mayor parte del ala de la cocina permaneció a oscuras. Cogió una linterna del vestíbulo y comenzó a caminar. Al doblar la esquina cerca de la cocina, captó un destello de movimiento. Alguien junto a la ventana. Entonces la vio. Sophie. Estaba presionando un paño de cocina contra un cristal de ventana agrietado, mientras la lluvia entraba empapando la encimera y a ella. Su vestido se pegaba a sus hombros, la trenza suelta por el viento. Estaba tiritando. Liam no pensó. No habló. Caminó directamente hacia ella, se quitó la chaqueta y la colocó suavemente sobre sus hombros. «Vamos», dijo en voz baja. Le tomó la mano no con fuerza, solo lo suficiente para guiarla por el pasillo hacia la pequeña cocina de emergencia, cerca de la entrada del personal, uno de los pocos lugares donde aún brillaba una suave luz ámbar. Allí hacía calor, estaba desordenado, estrecho, pero seco seguro. Sophie estaba de pie cerca de la encimera con los brazos cruzados bajo su chaqueta, la cabeza baja. Liam echó agua en 2 tazas desiguales, más por hacer algo que por sed. La lluvia golpeaba el cristal como si quisiera entrar. Se sentó en el borde del banco observándola por el rabillo del ojo. No dijeron nada por un tiempo y por una vez el silencio se sintió bien. Luego preguntó apenas en un susurro, «¿Por qué te quedaste?» Sophie levantó la vista sorprendida. Él no explicó, solo la miró, su mirada firme. «Después de todo, podrías haberte ido». Ella bajó la mirada a sus manos. Las mangas de su chaqueta le quedaban demasiado largas. «¿Por qué?», susurró. «Nadie me ha necesitado como este lugar lo hace». Y añadió aún más suave,
No quería irme mientras alguien que todavía está sufriendo finge que no lo está. A Liam se le cortó el aliento. Ella ni siquiera lo estaba mirando. Pero sus palabras lo vieron directamente. Él parpadeó lentamente, se giró hacia la lluvia exterior borrosa distorsionada. «No sé cómo ser suave con la gente», dijo. «No sé cómo ser abierto». Sophie se acercó. «No tienes que saberlo», dijo ella. «Solo tienes que sentirlo». Liam la miró. Luego la miró de verdad su rostro húmedo, sus mejillas sonrojadas, pero sus ojos pacientes comprensivos, y en esa pequeña cocina bajo el zumbido de la luz de emergencia, Liam hizo algo que nunca había hecho, sin pensarlo demasiado. Extendió la mano. No con miedo, no con control, sino con asombro. Su mano se cernió un momento antes de cepillar suavemente un mechón de pelo de su rostro, posándose ligeramente contra su mejilla. No fue un beso, no una promesa. Solo la primera vez que Liam Hawthorne tocó algo que no quería perder. Y para Sophie Whitmore fue la primera vez que alguien la tocó como si fuera real y segura. La lluvia siguió cayendo. Pero dentro de esa pequeña cocina, algo mucho más frágil acababa de comenzar a crecer. La noche de la gala benéfica llegó con una elegancia tranquila. La finca brillaba bajo hilos de luces cálidas, los setos podados a la perfección y el jardín floreciendo con rosas de finales de primavera. Coches negros entraban uno tras otro en la entrada, sus faros cortando el anochecer. Los invitados salían con vestidos de noche y trajes a medida, las risas mezclándose con el sonido del champán que se servía y las suaves notas de un cuarteto de cuerda que tocaba junto a la fuente. Pero en medio de tanta grandeza, Sophie estaba tranquilamente cerca de la entrada, con un pequeño portapapeles en la mano, saludando a cada invitado con calidez practicada y un elegante asentimiento. Liam le había pedido, le había confiado uno de los papeles más delicados de la noche, supervisar el flujo del evento, el registro de invitados, la disposición de los asientos y los pequeños detalles que normalmente requería un equipo profesional para gestionar. Sophie había dudado cuando él se lo pidió por primera vez. «¿Estás seguro?», le había susurrado. Él solo había sonreído. «No hay nadie más a quien prefiera tener a cargo». Ahora, mientras la finca se llenaba de risas y luces de cámaras, ella se movía entre la multitud como si perteneciera allí no como una invitada, sino como alguien esencial para el alma misma del evento. Desde el extremo del salón de baile, Liam la observaba. Su vestido azul pálido era sencillo, modesto, pero resaltaba el brillo de sus ojos. No era la misma mujer que había llegado a su puerta semanas antes, asustada de hablar, insegura de su lugar en el mundo. Ella no había cambiado, pero algo dentro de ella finalmente había sido permitido brillar. Más tarde esa noche, la música se suavizó y un miembro de la junta golpeó un vaso con un tenedor. «Damas y caballeros», anunció, «el señor Liam Hawthorne quisiera decir unas palabras». Liam subió al pequeño escenario en el centro de la sala ajustando el micrófono. Su traje era elegante, pero su expresión era más suave de lo que nadie le había visto nunca. «He organizado muchos eventos como este», comenzó su voz firme. «Y he hablado de números, inversiones, edificios y planos, pero esta noche me gustaría hablar de otra cosa». La sala se quedó en silencio. «Quiero contarles una historia sobre alguien por quien la mayoría de ustedes probablemente ha pasado esta noche sin siquiera darse cuenta. Una persona que no hace mucho llegó aquí con muy poco, sin riqueza, sin título, sin un currículum del que presumir, solo manos tranquilas y ojos que habían visto más de lo que merecían». Hizo una pausa. «Esta persona me recordó a través de acciones simples y silenciosas que la bondad no se anuncia, que el tipo más verdadero de fuerza se encuentra en aquellos que sirven sin necesidad de reconocimiento». Miró hacia Sophie, quien permanecía inmóvil cerca del fondo de la sala con los ojos muy abiertos. «No la nombraré», añadió Liam,
porque no necesita que se pronuncie su nombre para importar. Hubo silencio, luego un suave murmullo de aplausos. Después de bajar del escenario, Liam cruzó la sala y se acercó a Sophie sin decir palabra. En su mano había una pequeña caja cuadrada de terciopelo. Se la entregó. Sophie la abrió lentamente y se le cortó la respiración. Dentro había un delicado colgante de plata con forma de estrella. El diseño era intrincado atemporal. Lo había visto antes en el cuello de la mujer de la fotografía que estaba en el pasillo principal de la finca. La madre de Liam. Mi madre solía decir, dijo él suavemente, que aquellos que guardan luz en sus corazones siempre encontrarán su camino. Él la miró a los ojos. Y tú has hecho eso, Sophie. Incluso cuando nadie miraba, incluso cuando habría sido más fácil detenerse. Sophie parpadeó para contener las lágrimas. No podía hablar. Todavía no. Pero la expresión de sus ojos lo decía todo. En ese momento ella vio a Liam no como el director ejecutivo, no como el hombre que una vez había dudado de ella, sino como alguien que había aprendido verdaderamente aprendido lo que significaba volver a confiar y quizás incluso amar. La carta llegó doblada en un papel blanco liso, metida bajo el periódico de la mañana en la encimera de la cocina. Sophie la abrió lentamente, sus manos temblaban ligeramente. La primera línea le cortó la respiración. Felicidades, se le ha otorgado una beca completa de enfermería a través de la Fundación de Salud Hawthorne. Ella parpadeó 1 o 2 veces. Nunca había solicitado. Su corazón se aceleró mientras escaneaba los detalles. Matrícula completa, alojamiento, estipendio, un programa con el que soñaba pero nunca se atrevió a alcanzar. Al final, con una letra elegante y familiar, había una última línea. Alguien creyó en ti. Ahora ve y conviértete en quien siempre estuviste destinada a ser. Ella supo al instante. Era Liam. Él nunca lo mencionó. Nunca lo sacó a colación, ni de pasada. Ni siquiera cuando ella le dijo en voz baja tomando el té a la mañana siguiente. Creo que me iré pronto. Él simplemente asintió una suave sonrisa, asomando por la comisura de su boca. Y luego dijo suave pero claramente, si un día quieres volver la casa, seguirá aquí. Y yo también. Sophie dejó la finca 2 semanas después. Su maleta era pequeña. No poseía mucho, pero su corazón era más pesado de lo que esperaba y de alguna manera también más ligero. Se paró en la puerta esa última mañana con los ojos empañados, volviéndose para echar un último vistazo al lugar donde su vida había comenzado a cambiar silenciosamente. No lloró hasta que el coche se alejó. Pasaron 6 meses. Volvió el otoño tiñendo de luz dorada los setos y cubriendo los caminos de piedra con hojas caídas. El jardín de la parte trasera de la finca Hawthorne florecía de nuevo, esta vez con lavanda no plantada por el personal sino por Liam. Se arrodilló en la tierra suave con las mangas remangadas, la tierra en las manos, podando cada arbusto con una ternura inesperada. El aire olía a recuerdos, calmo, limpio, familiar. No escuchó que se abriera la verja detrás de él. No vio la figura caminando lentamente por el sendero hasta que escuchó su voz. Todavía no puedes mantener esas líneas rectas. Él levantó la vista. Allí estaba ella, Sophie. El cabello un poco más largo, los ojos los mismos. Una bolsa de lona colgada de un hombro y en sus manos un pequeño paquete envuelto. Liam se puso de pie sacudiéndose la tierra de las manos, demasiado aturdido para hablar. Pensé en visitar la lavanda, dijo ella, y luego sonrió. Y al hombre que la plantó. Él tragó saliva con dificultad sin apartar los ojos de los de ella. Ella le entregó el paquete. Él lo abrió con cuidado, levantando la suave tela blanca de la caja, un pañuelo nuevo inmaculado. En una esquina bordado con hilo dorado, Liam y Sophie. Lo miró fijamente por un largo momento, luego levantó la vista sonriendo. Así que esta vez sí tenías la intención de dejarlo atrás. Ella rió con los ojos empañados. No, susurró. Esta vez quiero que te lo quedes.
Él se acercó, sin necesidad de preguntar nada más. Ella estaba aquí, y eso era suficiente. Más tarde esa noche la cocina brillaba con el suave ámbar del crepúsculo. Liam estaba en el fregadero con las mangas remangadas, lavando los platos lenta y deliberadamente. Sophie estaba sentada en la encimera balanceando suavemente los pies, observándolo con tranquila diversión. «Nunca pensé que vería al gran Liam Hawthorne lavando platos», bromeó ella. Él miró por encima del hombro sonriendo. «No se lo digas a nadie. Arruinará mi reputación». Rieron sin forzar, naturalmente, como dos personas que habían dejado de intentar impresionar al mundo y finalmente habían aprendido a ser. Afuera el sol se hundió bajo los árboles. Adentro el mundo se sentía completo. Gracias por ver esta conmovedora historia. Si te hizo sonreír, emocionarte o sentirte un poco más esperanzado, entonces cumplió su propósito. En Soul Stirring Stories, creemos que los gestos más pequeños pueden tener el significado más profundo. Si deseas más historias que sanen, conmuevan e inspiren, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta para apoyar nuestro canal. Estaremos aquí compartiendo más recordatorios de que la amabilidad todavía existe y puede cambiar una vida. Nos vemos en la próxima historia. Música.